a los miembros de la mesa. Ya llegó el doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor? Un abrazo. ¿Qué tal, mi querido Vicente? ¿Qué tal, querido público? Jaime, ¿qué tal? Buen día. Buen día, y saludo también al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el periódico, el gran periódico La Jornada. ¿Cómo estás, Jaime? Un abrazo. ¿Cómo están, queridos amigos? Vicente, Isaac, buenos días a los dos. A ver, déjenme iniciar, si me permiten, con este tema. Víctor Fuentes, el senador del PAN, ya de plano, desde tribuna, pide que México suspenda relaciones con Rusia. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro, condenar la invasión rusa en Ucrania, pero dijo que no va a suspender relaciones o imponer sanciones. Y bueno, acabo de proyectarles las palabras de Bob Menéndez, el demócrata, que ya quisiera meter la mano en estos temas acá en México. Dame tu opinión, doctor. Vicente, mira, recordemos que tienen siempre una doble moral en ese partido. El panismo en el 2001, en el 2003, apoyaba férreamente la invasión a Irak. Casi Fox nos pone al borde de un conflicto internacional. Fox, el Güero Castañeda, toda la primera fila panista abogaba porque México se uniera a Estados Unidos en aquella invasión. Y ahora de repente le sale lo humanitario y quieren que este gobierno pues sancione a Rusia, como si además tuviéramos capacidad para sancionar, cuando en realidad debido al neoliberalismo tenemos una gran dependencia todavía en muchos sectores del mercado internacional. Así que me parece pues muy trasnochada la opinión de este senador y de toda la bancada panista en el Senado, porque nunca se han ubicado en el contexto internacional, siempre han visto únicamente sus intereses, los más peores intereses de la ultraderecha internacional. Eso diría de inicio, Vicente. ¿Cómo ves tú, mi querido Jaime Hernández? Pues yo creo que, a ver, esta gente del PAN, bueno, que no sabemos realmente porque este personaje es como recordaba bien Toño por la mañana, este personaje, este representante del PAN tiene una crisis de identidad brutal, porque un día es del PAN y otra vez es de Morena y vuelve a regresar a Morena, o sea que son de estos legisladores chaqueteros, que cambian de chaqueta según les convenga. Entonces, según la trinchera que están, lanzan su ponzoña, ¿no? Entonces, estas declaraciones de este personaje, hablando de que México tendría que sumarse a las sanciones, pues francamente no tiene ni puñetera idea, querido Vicente. Te voy a decir por qué. Una de las cualidades que ha distinguido la política exterior de México desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a Palacio Nacional, junto con Marcelo Ebrard, es que por fin la política exterior de México ha dado un golpe de timón muy importante, y a diferencia del pasado con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, la política exterior de México vuelve a ser independiente, sustentada en los principios de la doctrina Estrada, y además una doctrina basada en esta política Estrada que le permite a México mantener acuerdos con los países que sea necesario para salir al paso de crisis, de contingencias, de calamidades. La crisis por la pandemia fue una gran muestra de cómo México supo negociar con Rusia para que nos ayudara con el suministro de equipo, vacunas, Sputnik. Y aquí a lo que el presidente le ha importado desde un principio es el bienestar de los mexicanos. Se acabó. Y esa es la política exterior que debe regir de México. Por tanto, yo creo que México ha hecho más que suficiente en sumarse a esta condena en el seno de Naciones Unidas, una condena que, hay que decirlo, nace fruto de las contradicciones en el seno de la izquierda y de Morena misma, porque no todos estaban de acuerdo con esa condena, pero el presidente entendió que tratándose de una invasión que es mal vista y además
es reprobada a ojos de la política independiente, no injerencista de México, era una condena obligada. Entonces, que este panista insista en que el presidente de México tiene que pronunciar en el sentido que él quiera, pues demuestra un gran desconocimiento de lo que es la política exterior mexicana. O sea, no tiene altura de miras, es incapaz. Yo creo que si se sube a la torre latinoamericana, este líder del PAN, este dirigente, aún así va a ser incapaz de encontrar las complejidades que siguen arrastrando este conflicto. Ahora, por el otro lado de Bob Menéndez, como tú bien dices, mira, ¿quién es Bob Menéndez, Vicente? Tú lo conoces bien, es un hijo de migrantes cubanos, él nació en Nueva York, y además no son pocas las veces que este senador le ha puesto palos en la carreta de las relaciones México-Estados Unidos. Yo recuerdo las veces que Bob Menéndez condicionó la aprobación, el respaldo a los embajadores de Estados Unidos en México, porque él quiere que forzosamente México se pliegue a lo que él quiere, que es decir, que se sume a la guerra contra Cuba, que siga apoyando el bloqueo México que siga sumándose, que se sume México al bloqueo criminal que ha mantenido Estados Unidos durante más de 50 años. Entonces yo creo que ir en contra de la opinión de Bob Menéndez, francamente, es un botón de orgullo para el presidente de México. Así es, y déjenme poner sobre la mesa otro tema, doctor Jaime. Tengo información de que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México ya investiga por corrupción a la alcaldesa del PRIANREDE en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, luego de que aventara estas pelotas con billetes de 500 pesos pegados, pero que dice ella que no eran balones, bueno, que ni tampoco pelotas, pero dice que ni vio los billetes de 500 pesos, pero ahí están las imágenes, las fotografías, los videos que lo consignan. Doctor, ¿cómo ves este caso? Pues ahora sí tiene trabajo verdaderamente el INE, porque estaríamos ante un escenario de que la alcaldesa ya está dando dinero justamente cuando pues esas actividades son pues notoriamente ilícitas, hasta posiblemente un delito. No sé cuál fue la intención de darle ese dinero a las personas. Entonces, no solo es un tema de la Contraloría en términos de una conducta administrativa, posiblemente también yo creo que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales debiera investigar. No sé cuál sea la intención de la alcaldesa al regalar dinero. Entonces, pues hay varias conductas que se están ahí configurando y que demuestran la poca visión demócrata de lo que queda del PAN y del PRD. Iba a decir del PAN y del PRD, pero no, de lo que queda, de los resquicios que quedan del PAN y del PRD en la Ciudad de México. Así que creo que es muy pertinente la investigación que abra la Contraloría, pero también se debiera investigar en términos de una conducta ilícita por la vía penal, Vicente. Uy, doctor, usted menciona al INE. Ellos son medio daltónicos, no ven, ya ve, hacia unos lados, solamente hacia otros, dependiendo de los colores. Y bueno, pues creo que ahí nos quedaremos esperando del INE una investigación. Jaime Hernández, ¿cómo ves este caso de Sandra Cuevas, que a todas luces, yo no sé si llega a delito, creo que sí, pero las cosas todas mal, hasta en la defensa que hacen de la alcaldesa en Cuauhtémoc? Sí, yo creo que Sandra Cuevas en muchos sentidos ha dado la medida de su perfil, un perfil bronco, un perfil forjado en las batallas callejeras con el tema de los comerciantes, de los vendedores ambulantes. Sandra Cuevas es una fajadora, pero una fajadora de estos de barrio bajo. Es una mujer que carece de, ya no digamos de inteligencia política y por tanto de elegancia política. Es una mujer que surge y crece a la sombra de Ricardo Monreal, y que después Ricardo Monreal ande negando su influencia. Pues claro que ha sido parte de los cuadros de Ricardo Monreal,
Y yo creo que esta mujer, como estaba acostumbrada desde siempre, ella tenía una empresa de espectáculos, y como es precisamente dada a los espectáculos, nació de esa industria de los espectáculos, pues se le hizo fácil organizar una verbena, aventar pelotas, ¿no? Como si estuvieras en una verbena, pero en una verbena de la corrupción, que es en lo que se ha convertido esa delegación. Yo creo que hay elementos más que suficientes para iniciar una carpeta de investigación, y además merecería, además de que se investigue este caso, tendrían que aplicarse sanciones administrativas, y que no nos salga con el cuento esta mujer de que es una perseguida política, ¿no? Porque de política Sandra Cuevas tiene lo que yo tengo de chino, ¿me entiendes? Entonces, a mí me parece que el caso de Sandra Cuevas merece una investigación y una actuación ejemplar, porque al menos los ciudadanos de la Ciudad de México, aunque hay alguno otro que otro despistado, fíjate, en Coyoacán, mi barrio, Coyoacán, cómo la gente apostó por Guillermo Cuadri. Alguna gente todavía anda muy despistada. Pues yo creo que el caso de Sandra Cuevas es la mejor muestra de que las elecciones tienen consecuencias, a veces para bien y a veces para mal, como es el caso de esta mujer, que de verdad espero que por favor se le aplique un correctivo y que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, querido Vicente. A ver, doctor Jaime, sé que tenemos que correr, muchas actividades que hacer, pero les quiero plantear también lo que hace rato comentaba aquí en Sin Censura, lo que publica El País. Plantea que tanto panistas como priistas estarían cediendo y muy cerca a doblar la manita en torno a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que estarían dispuestos muchos de estos panistas y priistas a dar su apoyo, pero hasta después de las elecciones. Me imagino que todavía van así como patada de ahogado, a esperar los resultados de las elecciones en los 6 estados en los que habrá elecciones a la gubernatura, doctor. Mira, Vicente, poniéndolo en un contexto como más amplio, hoy el presidente, tú mismo hace ratito lo habías mencionado, hizo hincapié en el desmantelamiento de todo el sector productivo a partir de la época de los 80s. Entonces, no es tanto, desde mi punto de vista, una lucha de politiquería o del presidente versus sus opositores. Está de por medio el país y está de por medio nuestra seguridad inmediata en temas de energía eléctrica, de consumo, de derechos humanos. O sea, sin energía eléctrica no funciona, ahorita en la pandemia, no funciona la educación en todos los niveles, no funciona pues nuestra vida cotidiana. Y ese encarecimiento que estamos viendo de la energía en Inglaterra, en España, debe ser una lección para que aquí las facciones políticas dejen de actuar como tal, como facciosos, sobre todo los perianistas, y se den cuenta de la importancia que tiene el sector energético en México. Por lo tanto, el consenso no es, desde mi punto de vista, en torno a la figura del presidente o de la 4T, sino es en torno a los intereses de la nación, del pueblo de México. Y qué bueno, es una buena noticia que estén cediendo, porque creo que al final está permeando el discurso racional que no solo el presidente, muchas personas de la sociedad civil, en la academia, que hemos pugnado por la reconstrucción del sistema de energía en este país. No solo la energía eléctrica, las otras energías que, pues nos guste o no, todavía van a estar por mucho tiempo dominando la vida económica de México. Y es que si no se hace de esa manera, Vicente, o sea, el país con el neoliberalismo iba en caída libre. O sea, estábamos ya en una etapa, casi los indicadores desde el 2005 al 2015 nos ubicaban con los países más pobres, ya casi nos equiparaban con Botsuana, o sea, con el África subsahariana.
Y retomar el control del sector energético significa retomar la soberanía y reconstruir la calidad de los servicios públicos, evitar la inflación, bueno, y todo lo que se ha dicho en los foros. Entonces, qué bueno que estén haciendo conciencia, ojalá que lo hagan por el bien de México, no por el bien de sus partidos, de sus bancadas o de sus intereses politiqueros de corto plazo, porque la verdad eso es lo que han hecho muchos. Yo espero que sigamos apoyando y que esa oposición que parece únicamente fijarse en lo electoral, valore el largo alcance que tiene esta reforma para retomar, pues para desmontar todo ese neoliberalismo que todavía permea las instituciones, Vicente. Yo también quisiera pensar que lo hacen por amor a México, doctor, pero ¿no crees que también lo hagan porque, así lo leo yo, después de la exhibida que medios independientes, que el propio presidente pueda hacer de esos legisladores que voten en contra de la reforma eléctrica, en el caso que no se aprobara la reforma eléctrica, creo que la ciudadanía, el mexicano, la mexicana de a pie, les pasaría factura y creo que sería muy difícil que ganen una elección. Creo que este apoyo panista, priista del que habla el periódico El País, también sería pues un hilo de vida política para estos personajes. ¿No lo ves así? Sí, por supuesto. Pero están jugando su carta de esa manera. Pero claro que tiene mucho que ver pues el escarnio mediático y social, que aunque a muchos les molesta y no aguantan, tienen la piel muy delgadita. Tiene que ser de esa manera. Tenemos que señalar, porque además con nuestro dinero público están viviendo, porque son funcionarios de primer nivel en México, y no es posible que actúen en contra de los intereses de México. Entonces, por supuesto que lo mínimo que merecen es, pues ahora sí, que se acerca Semana Santa, que los crucifiquemos políticamente, porque pues no es válido que actúen en contra de los intereses de la presente y las futuras generaciones, o sea, que encadenen el futuro de este país por unos meros intereses de las empresas transnacionales. Entonces, yo creo que sí ha funcionado muy bien la crítica, los foros, este señalamiento que han hecho pues muchos colegas que hasta han enfrentado a los bots, al escarnio también de la derecha que los ha señalado, pero en el fondo yo creo que van a ceder, que tienen que ceder porque se trata del país, no se trata de sus intereses. Y pues no me gustaría que fuera después de las elecciones, porque es muy sencillo decir, después de las elecciones negociamos. No, el país necesita seguir en marcha en este momento, no después de las elecciones. Buen punto, doctor. Sé que tienes que correr a otras actividades, pero yo te agradezco que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros en la mesa de diálogo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube y a tus redes sociales? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Síganme en Isaac de Paz González en YouTube y en @Isaac de Paz en Twitter. Muchísimas gracias y pues seguimos aquí pendientes. Muchas gracias a Jaime, a todo el equipo de Sin Censura y sobre todo al público que se siga suscribiendo al canal, que comparta y pues que siga en este medio crítico, alternativo y libre como el viento, como tú dices, Vicente. Excelente día. Sí, claro que sí, doctor. Te mando un abrazo y voy contigo, Jaime. ¿Cómo ves a estos panistas y priistas que podrían estar doblando las manitas? Yo creo que se están dando cuenta de su realidad, porque el PRI creo que este año pierde fácil Hidalgo y Oaxaca, y el próximo año estaría a punto de perder Coahuila y el Estado de México, 2 bastiones del priismo. Pues ¿con qué ojos, con qué van a negociar? Y el PAN también por la calle de la amargura, querido Jaime. Sí, yo creo que hay muchos elementos que realmente apuntan en la dirección que comentan tanto el autor del artículo que publica hoy El País como ustedes. Yo creo, Vicente, que en términos históricos podría decirse que en el caso del PRI, el PRI tiene hoy todas las desventajas que tenía en el pasado. O sea, o sus ventajas de ayer, cuando era el gran partido nacionalista, sus grandes ventajas históricas se han convertido en sus grandes desventajas hoy en el México de hoy. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente el PRI primero está ante una amenaza existencial. Yo creo que el PRI va a salir muy mal, como tú también vaticinas,
Y yo creo que los líderes del PRI se han dado cuenta de que si ceden en este terreno, es decir, si se suman a una alianza cerrada con el PAN para no apoyar la reforma eléctrica, quedarían fatal ante la ciudadanía, porque hay muestras más que suficientes, evidencias de que la reforma que impulsó Enrique Peña Nieto, con el PAN y todos ellos, pues es una receta para el fracaso. Ya lo vemos con lo que ha pasado en España y en otros países. Entonces yo creo que ellos saben bien que no apoyar esta iniciativa es una receta para el fracaso y que quizá precipite su extinción. En el caso del PAN, fíjate, lo interesante del caso, a mí se me hace que siendo el PAN un partido de carácter conservador, proempresarial, pues va a tener que igual ceder, va a tener que actuar de forma pragmática, porque saben muy bien que los ciudadanos votan con los bolsillos y no se van a olvidar en caso de que no saquen una iniciativa que supondría claudicar ante empresas como Iberdrola, ¿no? Yo creo que este cálculo político ya lo tenía el presidente. Yo no sé si tú recuerdes, Vicente, que cuando al presidente le empezaron a preguntar que qué pensaba, si él confiaba en sacar adelante esta reforma, yo vi francamente al presidente muy confiado, porque sabía de estas contradicciones que estaban devorando al PRI y que lo ponían, el PRI está en un precipicio, al borde del precipicio, y no apoyar al presidente o al gobierno de AMLO en este terreno puede significar su caída definitiva. Así es que creo que no se necesitan más de 2 dedos de frente para sumarse a este vaticinio, y yo creo que efectivamente el PRI y el PAN han entreabierto la puerta. Además, hay un factor adicional que hay que tomar en cuenta, querido Vicente. Adán Augusto, el secretario de Gobernación, es un operador político muy hábil, tiene una destreza, es legendaria la destreza política de Adán Augusto. Así es que yo creo que Adán Augusto está haciendo bien, los está capoteando bien. Así es que creo que al final del día van a tener que apoyar. Y lo interesante va a ser cómo justifican su respaldo a favor de esta iniciativa. Así es, mi querido Jaime, para cerrar este tema que creo que es importante, porque podría incluso terminar cerrándole el paso a Donald Trump rumbo a la presidencia. Comité que investiga asalto al Capitolio acusa a Trump de conspiración y obstrucción en elecciones de 2020. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y uno de sus asesores legales, John Eastman, participaron en una conspiración criminal para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, según apuntó al Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En un documento judicial presentado el miércoles, ayer, los investigadores del comité apuntan a 2 posibles delitos: conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción a un proceso oficial del Congreso. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? Ya también se está luchando en Estados Unidos rumbo a las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales ya se están, ya arrancaron, pues ya arrancó el proceso también en Estados Unidos. Sí, yo creo que esta es una decisión que yo creo que se habían tardado ya, querido Vicente, y este comité de la Cámara de Representantes que al final dicen, bueno, tenemos pruebas suficientes y que pueden sustentar un caso que llaman ellos de buena fe para determinar que el expresidente incurrió en un delito. Esto hay que tener en cuenta que, por un lado, está el caso de la investigación de este comité, que presentó el caso ayer ante un tribunal en California. Pero también acuérdate que hay otra serie de investigaciones que apuntan a los negocios de Donald Trump y sus hijos en Nueva York. Yo creo que el objetivo, y se me hace bien porque esto confirmaría que a pesar de que Estados Unidos es una democracia desde mi punto de vista maltrecha, por lo menos siguen funcionando los controles legislativo y judicial para llamar a cuentas a un personaje que desde mi punto de vista es un peligro
y quizá es quien más ha socavado la democracia en Estados Unidos y ha sido una amenaza para México en términos de seguridad. Yo creo que si avanza este caso, esperemos que avance este caso, no hay que olvidarnos que casi no hay muy pocos antecedentes de juicios judiciales contra expresidentes. Ha habido juicios políticos que se han prosperado, creo que uno, como mucho. Pero esto sería de enorme trascendencia porque no hay que olvidar también que Donald Trump tiene una base de seguidores muy importante que están pendientes y yo me atrevería a decir que incluso algunos de ellos estarían dispuestos a salir a la calle para defender a quienes ellos consideran que es la más segura apuesta para sacar a Joe Biden de la Casa Blanca en el 2024. Así es que no hay que perder la atención de este caso porque quieras que no, Vicente, y tú que eres ciudadano de Estados Unidos, sabes perfectamente que este tipo de cosas impactan, nos gustan o no, la política de México, la política exterior, porque México y Estados Unidos, yo le he dicho muchas veces, México y Estados Unidos son como dos hermanos siameses, uno güerito y otro morenito. Estamos unidos por un montón, comercio, seguridad, en fin, demografía, migración. Entonces, no cabe duda que el caso de Donald Trump nos va a impactar, ojalá que para bien, espero que para bien, y ojalá que Estados Unidos se redima con este caso, porque muchos ya dudábamos que Estados Unidos era realmente el faro de la democracia más avanzada, después de haber visto cómo Donald Trump mancillaba la Casa Blanca. Mi querido Jaime Hernández, siempre es un importante escuchar tus opiniones, tus comentarios aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal, para que lean lo que publican en la Jornada Sin Fronteras, para que te sigan en redes sociales? Sí, los invito a que se sumen, querido Vicente, a nuestro canal de No Apto para Cínicos, que transmitimos todos los días a partir de las 14 horas hasta las 15:30 horas y también a través de nuestras cuentas de Twitter, @JaimeYourno, y a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, que desde hoy estamos haciendo un seguimiento muy puntual de este éxodo masivo de que ya hablábamos en el pasado. Es un fenómeno fascinante porque son básicamente mujeres y niños los que están huyendo. Los hombres están regresando para sumarse a las fuerzas de combatientes que en este 7º día ya de combates que están arreciando, y hemos estado tratando de consignar, y además las contradicciones de este éxodo, donde los ucranianos están facilitando la salida de sus ciudadanos, pero no la de otros ciudadanos, me refiero ciudadanos de origen africano o musulmán. Hay una suerte de discriminación, esta guerra siempre, digo que la guerra siempre saca lo mejor y lo peor de nosotros, y estos son los temas que estamos tratando de abordar en la Jornada Sin Fronteras. Muchas gracias, querido Vicente, y un abrazo. Un abrazo, Jaime Hernández, muy interesante la cobertura que realizan en la Jornada Sin Fronteras, al pendiente. Gracias a Jaime Hernández. Y déjeme hacer aquí algunos movimientos. Publican esto que firma Nancy Flores en la revista Contralínea. Guardería ABC, testimonios revelan operación de Estado de Calderón para ocultar la verdad. Madres y padres de los bebés de las víctimas del incendio en la guardería ABC, bomberos, paramédicos, policías e incluso autoridades revelan la operación de Estado que orquestó el expresidente Felipe Calderón en 2010 para ocultar la verdad de este crimen y encubrir a su esposa, la panista Margarita Zavala. Las desgarradoras narraciones formaron parte de la investigación que elaboró y defendió aquel año el ahora ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, e integran el nuevo expediente que la Fiscalía General de la República abrió en 2020. Algo que usted también ha escuchado aquí en Sin Censura, con los testimonios de Julio César Márquez, de Julia Escalante, padre, madre
de niño y niña, respectivamente, muertos en el incendio de la guardería ABC, que han confiado también a Sin Censura su versión, que seguramente no es la versión que ha recogido en el lugar de los hechos o hablando con los protagonistas, un personaje como Sergio Sarmiento, quien publicó un artículo hace unos días en el periódico Reforma que retuiteó y que tomó como defensa el mismísimo Felipe Calderón en redes sociales. Para hablar de esto que publica en la revista Contralínea la colega Nancy Flores, la saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos, Nancy, y como siempre, nuestro respeto al trabajo. Ayer, vaya que si dejaste la víbora chillando y nuevamente se pone en el ojo del huracán, se pone en la mesa del diálogo nacional este tema del incendio de la guardería ABC, gracias a los esfuerzos que realizan medios independientes como Contralínea. ¿Cómo estás, Nancy? Hola Vicente, buenas tardes. Sí, fíjate que tuve esta oportunidad de preguntarle al presidente López Obrador acerca de esta guardería ABC y sobre todo pues esta pues opinión que él lanzó, me parece que una de las más fuertes que ha tenido respecto de el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, porque acaba enunciando varios de los crímenes, de los múltiples crímenes que cometió Felipe Calderón Hinojosa desde que asumió el poder pues a través de un fraude. Entonces es muy importante no solo para Contralínea, sino en general que todos los medios no corporativos como Sin Censura pues sigamos este tema y que la sociedad acompañe a los padres y madres de familia, a los familiares de todas las víctimas, a los propios sobrevivientes y sobre todo también a los dolientes de los 49 bebés que perdieron la vida en ese incendio, porque tan solo ayer mismo, horas antes de que yo le hiciera esta pregunta al presidente, a las 4:40 aproximadamente de la madrugada, fue vandalizado este monumento que existe allá en Hermosillo para los 49 bebés y bueno, ayer mismo los padres declaraban a la prensa local que ellos no creían que fuera un hecho fortuito o así como se estaba manejando por parte de la policía municipal, que había sido una persona supuestamente en situación de calle que alcoholizada o bajo los influjos de alguna droga había tomado pues esta decisión de lastimar este monumento y de alguna manera destruirlo. Entonces sí es muy importante que acompañemos a los familiares en toda esta búsqueda de justicia, sobre todo ahora que están estas declaraciones tan relevantes del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA, en el sentido de que hubo una operación de Estado para ocultar esta verdad y en esa operación de Estado pues prácticamente fueron utilizadas las instituciones de los 3 niveles de gobierno, pero sobre todo el Instituto Mexicano del Seguro Social para lastimar aún más a los niños, ¿no? Nancy, te saluda con mucho gusto Toño Ruiz y le pido a don David que nos grabe. Este es un tema verdaderamente delicado. Tú bien lo mencionabas, hiciste el planteamiento ayer en la conferencia de prensa mañanera y el presidente López Obrador te da una respuesta que a muchos no deja satisfecho, que desde el inicio de su gestión él planteó que no buscaría investigar o perseguir a los expresidentes, que él sigue en el tenor de olvido no, pero perdón sí, exactamente, ¿no? En el que pues hay que pasar la página. Sin embargo, sí te menciona, como bien lo planteas hace unos momentos, que hay investigaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y te menciona también, pues vamos, que él le prometió a los padres de familia de la guardería ABC que reabrirían las investigaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Nancy?
Sí, mira, muy importante esta parte, Toño, porque no solo es que el presidente al final de su alocución, que fue larga, alrededor de media hora, que me dice primero que él está más por la no repetición de los hechos, al final de esta alocución, cuando ya yo le vuelvo a preguntar si acaso la Fiscalía General de la República les solicita que colaboren y de alguna manera entreguen estos archivos, el presidente me dice, bueno, hay que decir que desde 2019 se estuvo acompañando a los padres y el Instituto Mexicano del Seguro Social hace esta nueva denuncia. Esta nueva denuncia se radicó en la Fiscalía General de la República en 2020 y retoma no solo el proyecto del ministro Arturo Saldívar, donde ya se daba cuenta desde 2010 que hubo graves violaciones a los derechos humanos y que estas no prescriben, sino además retomó la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su momento sobre este mismo caso de la guardería ABC y las violaciones graves a los derechos humanos, y además un informe de la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, es una nueva denuncia con muchísimos elementos que determina responsabilidades de funcionarios de los 3 niveles de gobierno. Lo que entiendo es que en efecto no va contra Felipe Calderón Hinojosa, sin embargo, hay otros procedimientos internacionales a los cuales esta declaración del ministro presidente podría ser fundamental para castigar al Estado mexicano. Una de ellas, digamos que la específica sobre el caso de la guardería ABC, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a un paso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya determine qué pasó y cuál fue el papel del Estado mexicano en la atención a este incendio. Y el segundo y muy importante proceso internacional es esta denuncia penal en la Corte Penal Internacional. No hay que olvidar que eso es por crímenes de lesa humanidad, y esto encaja perfectamente en esos crímenes de lesa humanidad, porque no solo se trata de que fuera un accidente, sino de las condiciones que propiciaron ese accidente, que tienen que ver con negligencias y con abusos de poder, con corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social para subrogar esta guardería que no cumplía a todas luces las indicaciones que se necesitan, sino además la atención después a la propia tragedia. Se impidió, y eso lo dijo el ministro Arturo Saldívar, que se llevaran a los niños a Sacramento, Estados Unidos, para recibir una atención especializada a niños con quemaduras y con esta inhalación de humos tóxicos, y se privilegió que estos niños, y eso fue por una decisión arbitraria del IMSS, se trasladaran a Ciudad Obregón y a Guadalajara. Entonces estamos hablando de múltiples violaciones de derechos humanos a lo largo de esta cadena de errores que posibilitaron la tragedia. Y en este sentido, pues el propio presidente López Obrador decía, es un expediente abierto. Y sí, lo confirman tanto la Secretaría de Gobernación como el IMSS más tarde, el día de ayer, que a propósito de la pregunta que hice al presidente, pues confirman que existe esta nueva averiguación previa, esta nueva denuncia, y además indican, y esto es la parte más importante al final del boletín, indican que ellos van a entregar todos los expedientes que tengan a la Fiscalía General de la República. Esto es muy importante porque yo lo que le decía ayer al presidente es que existen o deben existir en los archivos diversos expedientes, por ejemplo, del CISEN, y estos sí podrían hablar de esta operación de Estado que se ejecutó para encubrir esta tragedia y estos crímenes alrededor del incendio de la guardería ABC. Y ahí es donde ya se podría enfilar una investigación interna hacia la responsabilidad de Felipe Calderón. Así es, querida Nancy. Y creo que con lo que hemos platicado con algunos padres de familia de los niños desaparecidos, de los niños muertos, de los niños fallecidos en este incendio de la guardería ABC, creo que, al menos con los que he platicado yo, hay un gran interés en que se haga justicia, de que incluso Felipe Calderón, Margarita Zavala o los que tengan que terminar sean sentados en el banquillo de los acusados, porque bien dicen
Ayer me decía Julio César Márquez en Sin Censura Nocturno, hablaría de un castigo ejemplar si llegaran a terminar tras las rejas estos personajes, y ver un poquito de luz al final del túnel en ese sentido, en esa exigencia de justicia, Nancy. Pues va a ser muy difícil, pero yo creo que la exigencia social debe ser muy importante y debemos acompañar a los padres. Y pues sí, por supuesto, es lo que todos desearíamos, o la mayoría de los mexicanos desearíamos, que por fin en este caso, en este crimen tan lesivo para niños, para bebés, que además hay que recordarlo, en el propio voto minoritario del ministro Arturo Saldívar, se detalla cómo estos bebés de entre 10 y 24 años pues dependían totalmente de los adultos que estuvieran a cargo de ellos. No tienen ni habilidades ni habilidades de habla para pues ellos mismos cuidarse. En ese sentido, las responsabilidades todavía son mayores para tanto la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social como para los de la iniciativa privada que eran dueños de esta guardería, y entre ellos la prima de Margarita Zavala. Entonces, pues sí, lo que se requeriría es que haya justicia, y si no la hay aquí en México, por lo menos que esto también se integre al expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ante la Penal Internacional, porque aquí también se configuran graves delitos contra la salud de los niños al haberles impedido que viajaran a hospitales especializados, cuando todos sabemos que el sistema sanitario mexicano se encontraba pues totalmente desmantelado, y el Instituto Mexicano del Seguro Social no tenía la capacidad para reaccionar ante estos lesiones tan graves que presentaban algunos de estos menores. Y en ese mismo sentido, pues decir que en estos testimonios que tú leíste, Vicente, al inicio de esta plática, pues sí se da cuenta de todas esas obstáculos que se fueron poniendo a la hora de darle la atención a los niños, que incluso los bebés eran puestos en pick-ups porque no había ambulancias. Entonces imagínate tú un bebé que va quemado de su piel en una caja de una camioneta, pues evidentemente iba en condiciones absolutamente insalubres que generaron aún más daño a los cuerpecitos de estos bebés. O sea, es dramático, es terrible lo que pasó, y no debemos como sociedad abandonar el tema, aunque los grandes medios ya lo hayan enterrado, como lo hicieron en su momento y como acompañaron esa misma operación de Estado de Felipe Calderón para encubrir todo este crimen. Querida Nancy, extrañamente cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de estos temas, se baja la señal. Batallamos un poco en la última parte de esta entrevista contigo por la conexión. No sé si fuiste tú, fuimos nosotros, pero de estas cosas extrañas que ocurren, mi querida Nancy, nosotros siempre al pendiente de lo que publican, de lo que firmas, sobre todo en la revista Contralínea. ¿Por qué no cerramos invitando a las miles de personas que están conectadas, más de 16,000, 17,000 personas conectadas en nuestra transmisión en vivo y en directo, para que revisen esto que publicas y para que estén al pendiente del programa a través del canal de YouTube y obviamente a través de tus redes sociales? Claro que sí, ya ves que aquí no existe el sabotaje, entonces seguro es un tema nada más de la conectividad. Estamos en Contralínea, en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live de lunes a viernes a partir de las 9 en nuestro programa en vivo, y además pues a mí me encuentran como @Nancy_Contra en Twitter, y a la revista como @Contralínea también en esta red social, además en www.contralinea.mx están todas nuestras investigaciones para que nos visiten también en la presente. Pues siempre es un gusto platicar contigo y sobre todo exponer estos temas que pues, le interesan a la sociedad y que en este caso pues exigen justicia y con mucha razón. Te mando un abrazo y saludos a todos. Ya los veía temprano a ti, a Sósimo, muy apasionados, fuertes, como siempre, desde el periodismo de investigación. Toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Estamos al pendiente, Nancy.
Un abrazo a ti y a todo tu equipo. Y también estábamos asustados por la alarma sísmica. Sí. Hay que comer bolillo. Yo ya me comí 3. Bueno, dicen que es 1, pero bueno, perdí la dieta, mi querida Nancy. ¿Qué le vamos a hacer? Te mando un abrazo. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.